Dios los bendiga, hermanos, y bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico, miércoles 6 de enero del 2021, y por la gracia de nuestro Señor estamos aquí nuevamente para llevar adelante este estudio bíblico, siempre agradecido con nuestro Señor por la oportunidad que Él nos da de poder compartir su palabra, ya sea los miércoles cuando nos reunimos a través de estas plataformas que son Facebook, YouTube y la tierraprometida.org, o los días domingos cuando podemos venir al culto y estar presentes para el servicio, que también es transmitido por estas mismas plataformas. Así que le agradecemos al Señor porque Él es quien ha abierto estas puertas para que podamos seguir adelante y compartiendo su palabra. Y cada miércoles compartimos un estudio bíblico en el cual compartimos unos versículos y hablamos sobre eso, sobre lo que el Señor quiere hablar, y le damos gracias al Señor que nos ha dejado este libro escrito en el cual nos podemos instruir, y gracias por cada mandamiento, cada consejo que Él ha dejado escrito para nosotros. Así que le damos las gracias a cada uno de ustedes que están en sus hogares. Gracias por permitirnos llegar, por permitirnos entrar a sus hogares y más que eso, permitir que la palabra del Señor llegue a sus hogares, y es nuestro anhelo que el Señor pueda tocar nuestros corazones cada día que compartimos la palabra, y que el mensaje sea de edificación para nuestras vidas. Así que, como siempre, vamos a comenzar leyendo un salmo para dar comienzo al Señor. Aquellos que tengan su Biblia, vamos a leer el Salmo 146 hoy, el cual dice así, dice Salmos 146, 1, dice: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en el Hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicias a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Y este es el salmo del día, como todos ustedes ya lo saben. Cada miércoles compartimos un salmo y bueno, vamos a llevar adelante el estudio de este día. Entonces, como dije, siempre agradeciéndole al Señor que es quien nos da la oportunidad y pone nuestros corazones para que podamos compartir, y esperemos que en esta tarde, en esta noche, el Señor pueda tocar nuestro corazón y podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros, ese mensaje, esa palabra que Él tiene. Estamos en el primer estudio bíblico del año 2021, así que agradecidos con el Señor principalmente que hemos podido llegar a este 2021, y sabemos que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Solo debemos de confiar en Él y creer en Él, más allá de lo que pueda venir, de las aflicciones, situaciones que puedan venir. Sabemos que el Señor obra en cada situación, como dice su palabra: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que hemos confiado en nuestro Señor y no miramos lo que está sucediendo en el mundo, situaciones, problemas, cosas que están sucediendo, sino que hemos confiado en Él y miramos hacia Él, hacia nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos guía, quien nos ayuda, y sabemos que en cada situación el Señor va a sacar lo mejor de nosotros, porque Él busca que cada día tengamos una mejor relación con Él. Así que le agradecemos al Señor por estar siempre al pendiente de nuestras vidas, sabiendo lo que necesitamos y supliendo para nuestras vidas, no lo que nosotros quieramos, sino lo que nosotros necesitamos. Solo el Señor lo sabe. Así que gracias le damos por eso, y siempre le pedimos al Señor que tengamos un corazón que esté de acuerdo a su voluntad, como el corazón que tenía David, el cual habla la Biblia, porque el Señor es lo que mira nuestro corazón. Así que gracias por eso, y vamos a comenzar, vamos a orar primeramente para pedirle al Señor que bendiga este estudio, y que el Señor nos hable en esta tarde, en esta noche, a través de la palabra, y que cada cosa que
llevemos a cabo, que leamos sea su voluntad y no la nuestra. Así que vamos a orar primeramente para pedirle al Señor su guía. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de tener un nuevo día, Padre, de vida, por habernos podido levantar, Señor, y movernos por nuestros propios medios, Padre. Te agradecemos, Señor. Te pedimos, Padre, por aquellos que no han podido, Señor, levantarse por sus propias fuerzas, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en las cárceles, por aquellos que están en distintas situaciones, los vicios en las cuales les impide, Señor, caminar o andar libremente, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor, porque tú has tocado nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y hoy nos tienes aquí en este estudio bíblico, Padre. Solo te pedimos que tú nos dé la sabiduría y el entendimiento, Padre, primeramente para poder compartir tu palabra y segundo para poderla recibir, Señor. Te pedimos, Padre, por cada una de esas personas, Señor, que están en sus hogares, agradecidos con ellos porque nos han permitido llegar hasta ahí, Señor, que tú toques sus corazones y sus mentes, que tú los bendigas grandemente, Señor. Te pedimos, Padre, por aquellos que no van a poder tomar parte del estudio, Señor, que donde se encuentren, Padre, tú los bendigas y los llenes con tu Santo Espíritu, Padre. Y gracias te damos, Señor, por haber tocado nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, porque tenemos un lugar donde podemos llevar adelante estos estudios y un lugar donde nos podemos reunir los días domingos, Padre. Te agradecemos por todo, Señor, y ya ponemos todo en tus manos, Padre, pidiéndote que en este día, Señor, tu Santo Espíritu sea quien nos guíe, Señor. Gracias por eso te pedimos, Padre, por los hermanos que están detrás de esto trabajando, Señor, para que todo marche bien, Señor. Te damos las gracias. Te pedimos, Señor, que tú los uses en esta noche, Padre. Gracias te damos por todo y de ya te agradecemos, Señor, por esta palabra, Padre, que tú vas a presentar en este día. Bendícela, Padre, y que a través de esta palabra, Señor, puedas tú abrir nuestros corazones y tocarlos, Padre. Gracias te damos por todo, por tu Hijo Jesús, por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Te agradecemos, Padre. Bendito seas mi Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Así que bienvenidos una vez más a este nuevo estudio y gracias nuevamente a cada uno de ustedes que nos permiten llegar a sus hogares a través de estos medios que el Señor ha provisto en estos tiempos de dificultades, en estos tiempos en los cuales no podemos reunirnos libremente como lo hacíamos anteriormente, pero gracias al Señor que tenemos la palabra de Dios, está ahí cada miércoles, cada domingo a nuestra disposición. Y por eso no nos cansamos de agradecerle al Señor por ser tan bueno con nosotros. Vamos a comenzar en este día leyendo, vamos a leer un versículo en Primera de Pedro 2:9, así que aquellos que tengan su Biblia y nos quieran acompañarlos, le damos un momentito para que lo busquen. Primera de Pedro 2:9. Mientras tanto, sabemos que el Señor en esta noche va a orar a nuestro favor y nos va a tocar y nos va a dar sabiduría y entendimiento para que podamos recibir esta palabra. Gracias le damos a Él. Dice Primera de Pedro 2:9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Este es un versículo que escribió Pedro en esos tiempos en los cuales él estaba escribiendo esta epístola. Y dice ahí su palabra que nosotros somos linaje escogido, como dice ahí, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es conocido los privilegios que hemos recibido aquellos que hemos sido escogidos o llamados por Dios, aquellos que hemos sido comprados por el precio de la sangre que pagó Jesucristo en la cruz por nosotros. Y es importante que esos privilegios no nos hagan olvidar el compromiso o la responsabilidad que tenemos nosotros para con Dios. Amén. Como todos sabemos, esto que hemos leído aquí anteriormente son palabras o de esa forma se nombraba en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ese pueblo que el Señor escogió primeramente a Abraham y luego a su descendencia y las promesas que les hizo. Pero estos eran nombres los cuales recibía este pueblo. Y hoy en día le damos las gracias a nuestro Señor que hoy nosotros tenemos ese privilegio. Ahí mismo, en el versículo siguiente, el número 10, dice: Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén.
Así que hoy tenemos el privilegio, como dije anteriormente, de ser llamados hijos de Dios, el privilegio de haber sido escogidos por Dios y habernos llamado, habernos apartado para su obra. Y como dije anteriormente, es bien importante que esos privilegios no nos hagan olvidar el compromiso o la responsabilidad que tenemos para la obra de Dios, para con Dios. Y todos sabemos que hemos transitado un año lleno de desafíos, de circunstancias difíciles, de pruebas, dificultades, pero eso no puede ser un motivo para alejarnos o separarnos de Dios. Amén. No debemos de olvidar que somos hijos de Dios y eso lo debemos de tener bien claro y tenerlo siempre en nuestra mente, que el ser llamados hijos de Dios es un privilegio grande al cual nosotros hemos accedido, como comenté anteriormente. En otro tiempo solo era el pueblo que Dios había elegido, los descendientes de Abraham, al cual le había hecho la promesa y era su pueblo. Pero hoy en día nosotros tenemos ese privilegio al haber venido Jesucristo y haber sido rechazado por el pueblo de Dios. Luego se comienza a predicar el Evangelio a los gentiles que somos nosotros. Y hoy en día, aunque no seamos descendientes de Abraham, de los hijos de Dios, hoy tenemos el privilegio de ser llamado pueblo de Dios, de ser hijos de Dios. Y debemos de estar atentos porque hay una corriente normalmente en estos tiempos en las iglesias, en la cual hoy en día enseñan que los hijos de Dios no deben de padecer pobreza, no deben de padecer hambre, persecución, angustia, sufrimiento, enfermedades o opresión, pues si esto te sucede según ellos es porque o estás en pecado o no tienes fe. Esa es la corriente del mundo que nombra la Biblia, la cual no debemos nosotros seguir. Así que debemos de estar muy atentos, como dije anteriormente, hay una corriente en la cual se predican otras cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, en las cuales enseñan que los hijos de Dios no deben de sufrir, no deben de pasar hambre, no deben tener pobreza. Y nos hace eso, tristemente, está apartando a las personas de la voluntad de Dios, porque esa no es la verdadera voluntad de Dios. Todos debemos de, por nuestras propias cuentas, buscar información, principalmente en la Biblia, y no dejarnos llevar o engañar por lo que nos dicen o por lo que escuchamos. Debemos de conocer muy bien la historia del pueblo de Dios, la historia que está escrita aquí en esta palabra santa, la historia de los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, y todo lo que ellos tuvieron que transitar, padecer, sufrir por el Evangelio. Entonces, cuando nosotros nos instruimos en la verdad, en la verdadera palabra de Dios, sabemos y conocemos cuáles son nuestros privilegios, cuáles son lo que nosotros hemos recibido ahora en este día, pero también sabemos la responsabilidad que tenemos, sabemos a qué nos vamos a enfrentar cuando comenzamos a buscar de Dios, cuando comenzamos a servirle, pero nada de eso debe ser un impedimento para que nosotros dejemos de buscar a Dios, sino que al contrario, cuando nos encontramos en esas situaciones es cuando más debemos de buscar y depender de Dios. Amén. Hay unos versículos que nos ayudan en estas cosas que les estoy comentando, los cuales son Romanos 8, 14 al 18, los cuales vamos a leer ahora próximamente, van a estar en la pantalla, y para aquellos que tengan su Biblia lo pueden buscar ahí. Dice Romanos 8, 14 al 18, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Así que aquí tenemos una gran verdad, la cual
todos sabemos que cuando venimos a los caminos del Señor, recibimos el Espíritu Santo y es el cual nos guía, es el cual nos ayuda, es el cual nos ayuda a enfrentar las situaciones en las cuales nos encontremos y es el que nos va a enseñar principalmente lo que está bien, lo que no está bien, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Nada de lo que nosotros hagamos va a ser por nuestra propia inteligencia, por nuestro propio poder, sino que vamos a depender completamente del Espíritu Santo para todo lo que hagamos. El Espíritu que hemos recibido, el Espíritu Santo, es el que nos permite vivir sin temor a lo que vendrá, sin temor a los desafíos y a las pruebas. Es el que nos mantiene fortalecidos, sabiendo que somos hijos de Dios y estamos dispuestos a transitar cualquier situación que se presente con la ayuda y la guía de Dios, pues sabemos que cualquier situación, por negativa que sea o que parezca, no se compara con la promesa que hemos recibido. Amén. Todos sabemos que hemos recibido una promesa, una gran recompensa tenemos para aquellos que son fieles a Dios. Y sabemos que cualquier situación en la cual pasemos no se va a comparar con eso, como dice su palabra. Lo dice ahí. Así que dice que si somos hijos también somos herederos, pero si es que estamos dispuestos a padecer por Cristo, a padecer juntamente con Él como Él mismo padeció por nosotros. Amén. Son cosas que no tenemos que pasar por alto, el entender y saber que vamos a pasar distintas dificultades, aflicciones y pruebas. Esto no quiere decir que toda nuestra vida va a ser de continuo padecimiento, sufrimiento, opresión, distintas situaciones, sino que vamos a tener momentos en los cuales vamos a poder quizás disfrutar de ciertas cosas libremente, siempre y cuando estén dentro de la voluntad de Dios y de acuerdo a su voluntad. Pero cuando nos encontramos en esas pruebas, aflicciones y situaciones, es cuando verdaderamente buscamos más de Dios y de una mejor forma, y es cuando nos damos cuenta que debemos de depender de Él en todo momento. Si esas situaciones no existieran, Dios no podría comprobar nuestro corazón, comprobar nuestra mente, nuestro estado de ánimo, nuestro aprendizaje. Entonces, a través de eso es como nosotros aprendemos a crecer, nos fortalecemos y dependemos cada día más de Dios. Esas son situaciones que van a estar presentes en nuestras vidas, como le dije anteriormente, y más allá de que muchas veces por nuestros propios pecados o desobediencia nos encontramos en situaciones en las cuales las consecuencias nos separan de Dios o nos ponen de distintas formas, ya sea nuestro ánimo decae, nuestra fortaleza, pero cuando no es por eso, es diferente. Muchas veces nosotros mismos buscamos las situaciones en las cuales nos afligimos o estamos en situaciones adversas, pero hay muchas veces que somos fieles a Dios y somos más fieles que nunca, y vienen pruebas difíciles. Esas sabemos que son las pruebas que vienen de Dios y sabemos que Él las pone ahí porque tiene un propósito. Él quiere probar nuestro corazón, como dije anteriormente, quiere probar qué tan fuerte está nuestra fe y quiere que nuestra relación con Él pueda crecer diariamente a través de esas situaciones. La mayoría de nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, sabemos las promesas y privilegios de ese pueblo que tenían en ese tiempo, pero no olvidamos todo lo que ellos pasaron, sufrieron y lucharon para recibir las promesas que Dios le había hecho, más allá de las veces que ellos desobedecieron a Dios y tuvieron consecuencias devastadoras. Muchas veces nos olvidamos la historia, comenzando desde Abraham, quien tuvo que abandonar su tierra y su familia, Jacob, que tuvo que huir con su familia a Egipto para no morir de hambre, y toda la lucha y peregrinaje hasta que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Queremos las promesas, pero no queremos luchar por ellas. Esta pandemia, tristemente, ha desanimado a muchas personas que en otros tiempos servían fielmente a Dios. Hoy no los vemos, hoy sabemos que están quizás apartados, quizás están disgustados con Dios por las situaciones que estamos viviendo y no han entendido que estas cosas que suceden son cosas simples comparadas con lo que nosotros vamos a recibir, comparadas con las
las promesas que nosotros tenemos. Y todos sabemos que en la Biblia está escrito que estos tiempos van a ser difíciles y van a ir empeorando, van a ser cada día más difícil, porque como dice la palabra, el amor del hombre se ha enfriado. Y sabemos, si leemos la Biblia, todo lo que está escrito ahí está sucediendo. Hoy en día no hay nada que nos pueda llamar la atención cuando no tenemos el conocimiento de Dios. Quizás sí estas situaciones puedan llamarnos la atención, puedan ponernos en desesperación o puedan ponernos en momentos de angustia o tristeza, pero hoy en día sabemos que esto es la voluntad de Dios, que esto está escrito 2000 años atrás y se está cumpliendo, así que eso no debe ser algo que nos deba desanimar, que nos deba apartar de Dios, sino que al contrario, estas situaciones tendrían que unirnos más a Dios y hacer que busquemos de Dios de una forma totalmente diferente. Esto está mostrando que cuando el Señor nos tenía con comodidades y con ciertos privilegios, lo buscábamos porque era fácil, pero cuando las circunstancias se pusieron un poco más difíciles, muchos dejaron de buscarlo, muchos se alejaron y eso tristemente muestra cómo está nuestro corazón. No podemos dejar que simples situaciones nos alejen de la presencia de Dios y nos separen, tristemente. Quiero leer ahora una historia que está en Hechos 7, la cual relata Esteban. Y creo que es podemos decir, el resumen más claro de lo que conlleva servir y seguir a Dios. En este tiempo, en ese tiempo la iglesia había comenzado a crecer y como todos saben, nuestro Señor Jesucristo había sido muerto, había resucitado, había vuelto a la tierra, se le había presentado a los apóstoles y a muchas personas y luego había ascendido nuevamente, luego ascendió el Espíritu Santo, en el cual aquellos apóstoles a los cuales el Señor había preparado comenzaron a proclamar la palabra de Dios. Pero también así como comenzaron a proclamar la palabra de Dios, comenzaron a suceder distintas situaciones y circunstancias en las cuales muchos tristemente perecieron, muchos fueron encarcelados, golpeados, maltratados y la mayoría conocemos la historia, pero quiero leer este capítulo número 7 porque es un resumen que lo detalla de una forma que solo Esteban, como dice Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo y predicaba de esa forma, compartía la palabra de Dios de esa forma y había sido arrestado. Entonces cuando él comienza su defensa, dice en el número 7:1, dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él le dijo, varones hermanos y padre, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera, en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó el 8º día, a Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres.
los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagase. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo puesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Medián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en los libros de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra del estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazones de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Amén. Este capítulo es un poquito largo, pero como dije anteriormente, resume en mucho la historia del pueblo de Israel desde que desde que Dios comenzó con Abraham. Sería bueno para aquellos que le interesa leer la historia en Génesis, y también pueden encontrar parte de la historia en Éxodo, porque eso les va a dar un entendimiento muy grande sobre el pueblo de Israel y sobre la forma en que Dios los llamó y todo lo que ellos pasaron. Y eso nos va a ayudar a nosotros a no olvidar que esto que nosotros hemos aceptado hoy en día, que es servir a nuestro Señor Jesucristo, nadie nos obligó, ni el mismo Señor, sino que el Señor nos invitó y nosotros fuimos quienes aceptamos. Eso nos va a enseñar y vamos a ser conscientes de lo que el pueblo de Dios sufrió y tuvo que luchar para recibir las promesas que Dios le había hecho. Como leímos ahí, muchos de ellos ni recibieron esa promesa que Dios le había hecho, pero ellos creían en la promesa y no recibieron ellos, pero la recibió su descendencia, dice la palabra de Dios. Pero vemos ahí como al correr el tiempo fueron pasando por distintas situaciones difíciles, opresiones, más allá de que sé que también tuvieron buenas situaciones, momentos de tranquilidad, en los cuales también pudieron disfrutar de lo que Dios le había dado. Pero vemos ahí como de una forma u otra el pueblo de Dios siempre fue perseguido, podemos decir, oprimido, se encontró en situaciones en las cuales tuvo hambre, situaciones difíciles. Y mismo sucedió con estos apóstoles que el Señor había enseñado a esos discípulos. Como vemos aquí, Esteban, por predicar la palabra de Dios, fue arrestado, y aquí terminamos leyendo como de la forma en cual fue muerto, fue apedreado y fue muerto. Entonces, el tener conocimiento de estas historias nos da un entendimiento mejor cuando nos encontramos en pruebas, en aflicciones, en enfermedades, en situaciones difíciles en las cuales no comprendemos y no entendemos el por qué suceden. Nosotros debemos de saber, no digo acostumbrarnos, porque esto no va a ser algo que va a estar todos los días en nuestras vidas, pero sí va a suceder en cierto tiempo. Entonces, saber que el pueblo de Dios, que primeramente fue llamado, también pasó por estas situaciones difíciles, más de lo que estamos pasando hoy en día. Sabemos que sus apóstoles, sus discípulos, todos aquellos que compartieron el Evangelio de Jesucristo, pasaron también por distintas situaciones, dificultades, pruebas en las cuales tuvieron que seguir a Jesucristo, no negarlo, aunque supieran muchas veces que iban a terminar siendo muertos, que iban a terminar siendo apedreados, encarcelados. Ellos decidieron servir a Jesucristo y estaban dispuestos a padecer lo que viniera. Y así debemos de ser nosotros, como dice la palabra del Señor. Hoy en día tenemos una ventaja, comparándolo con ellos. Hoy tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. En aquellos tiempos anteriores ellos no tenían el Espíritu Santo, sino que su líder, quien fuera Moisés o quien fuera en ese tiempo, era el que hablaba con Dios y le comunicaba a ellos. Pero hoy en día cada uno de nosotros tenemos la libertad de poder entrar a su presencia a través de nuestro Señor Jesucristo y poder hablar con Él, poder exponer nuestros sentimientos, nuestras angustias, nuestros dolores delante de Él. Y como dije anteriormente, Él sabe y conoce, y Él ha puesto el Espíritu Santo para que Él sea quien nos ayude y nos guíe en nuestro diario vivir, en las situaciones en las cuales nos encontremos. Y por eso fue que quise leer esta historia en este día, para que tengamos un poquito de conocimiento, que por lo menos podamos recordar que el pueblo de Dios siempre pasó por dificultades, por aflicciones, por pruebas. Conocemos la historia de José, tan nombrada, en la cual los propios hermanos lo vendieron como esclavo, pero ellos no sabían que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios, y Dios tenía un propósito
más grande, más adelante, cuando ellos se encontraron en situación de que estaban con hambre, el mismo José fue quien los salvó de morir y los terminó llevando a todos para Egipto, ¿no? Para cuando el pueblo de Dios fue llevado a Egipto, que dice su palabra que fueron 76 personas, si no me equivoco, las que entraron a Egipto, y luego comienzan su nueva vida ahí, se comienzan a multiplicar. Y bueno, leemos la historia y vemos cómo el mismo Faraón tuvo miedo de ellos por la forma en que se multiplicaban y dio una orden para que mataran a todos los varones que nacieran. Así fue como Moisés nació y fue escondido y luego fue echado en un río, el cual lo recoge la hija del Faraón y lo cría. Y leemos esas historias y nos damos cuenta que nada de lo que sucede sucede por casualidad, y así es igual en nuestras vidas. Nada de lo que sucede por casualidad, sino que todo tiene un propósito en nuestras vidas, y qué bueno es que nosotros dejemos que ese propósito se cumpla, no separándonos de Dios o apartándonos de Dios y evitando que Dios pueda obrar o pueda usarnos en lo que Él desea usarnos y de la manera que Él desea usarnos. Un simple ejemplo que quise tomar de este texto que leímos, de este capítulo, es que Dios trajo a Jacob y su familia a Egipto, como dije anteriormente, para que no murieran de hambre, con la promesa de que allí haría de ellos una gran nación. Dice Génesis 46, 2, 3, vamos a leer ahora para comprobar eso que les estoy diciendo. Génesis 46, versículo 2 y 3. Dice el número 2, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Israel es el nombre que Dios le había puesto a Jacob, y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Amén. Esto es algo bien importante, podemos decir. Vemos cómo Jacob estaba por ser llevado a Egipto. Y bueno, a través de un sueño, a través de una visión, dice que Dios le habló en la noche y le confirmó que no tuviera temor de descender a Egipto. Y le dice ahí, yo soy el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Como todos sabemos, la promesa estaba hecha. Ahora, como Dios la iba a hacer o la iba a llevar a cabo, nadie sabía ni ellos en ese tiempo. Imaginémonos que Dios llevó a este pueblo para Egipto, en el cual cuando José era gobernador tuvo ciertos privilegios. Fue llevado por el faraón, envió sus carruajes para que fueran a buscar a la familia de José y todo. Y ellos se salvaron de padecer ese hambre que estaban sufriendo en ese tiempo en la tierra. Pero si seguimos adelante la vida de ellos, luego viene un faraón que no conoce a José después que muere José y sus hermanos, y comienza a oprimir a este pueblo, al pueblo de Dios, a ese pueblo al cual Dios le había prometido que iba a hacer de ellos una gran nación, que lo iba a bendecir, que lo iba a multiplicar. Entonces muchas veces podemos ponernos a pensar o desafiar a Dios el por qué ellos tenían que pasar estas situaciones difíciles si eran el pueblo escogido de Dios, por qué ellos tenían que pasar 400 años de esclavitud en Egipto si eran el pueblo que Dios había escogido, por qué Dios no lo pudo librar de ese calvario, de ese sufrimiento, de ese tiempo en el cual este pueblo de Dios era usado por el faraón y todas sus autoridades para sacar provecho de ellos, esclavizados para que trabajaran, y de esa forma fue como construyeron ciertas ciudades y hacían ciertas cosas que ellos les obligaban a hacer. Entonces muchas veces si no tenemos el conocimiento, como dije anteriormente, podemos llegar a desafiar a Dios del por qué el pueblo de Él, el pueblo escogido por Él, tuvo que
padecer de esta forma. Y así va a suceder también con nosotros. Vamos a desafiar a Dios el por qué Dios estamos sufriendo esta situación, por qué estamos pasando por esta situación, si yo te soy fiel, si yo te busco, si yo soy obediente a tus mandamientos. Y eso va a demostrar que realmente no conocemos a Dios, realmente eso va a demostrar que no conocemos su historia, que no sabemos cómo Dios obró con su pueblo, y no solo con su pueblo, como dije anteriormente, sino con sus apóstoles, con sus discípulos, que el mismo Señor Jesucristo enseñó, el mismo Señor Jesucristo vivió con ellos por unos 3 años en los cuales los educó, los enseñó y le mostró ciertas formas de las cuales ellos debían de vivir, debían de predicar la palabra de Dios. Y aunque ellos no tenían el entendimiento primeramente, y cuando el Señor murió, todos ellos se dispersaron y pensaron que había terminado todo. Luego viene el Espíritu Santo y le da el entendimiento a ellos, y ellos comienzan a recordar todo lo que el Señor Jesucristo le había enseñado, y comienzan a proclamar la palabra de Dios. Y ahí es cuando realmente comienzan los problemas, podemos decir, para ellos. Ellos no fueron libres por ser apóstoles, por ser discípulos de Jesucristo. No estuvieron libres de persecución, de hambre, de angustia, de dolores, de sufrimiento. El mismo Pablo, si leemos la historia de Pablo, es una de las historias en las cuales me ha interesado mucho desde que comencé, porque vi en la forma de que Pablo primeramente perseguía a la iglesia, y luego cómo él es transformado por Dios, es llamado y es enseñado por Dios, enseñado por el Espíritu Santo, por el mismo Jesucristo, para que pudiera predicar la palabra de Dios. Y no por eso él estaba exento de los sufrimientos, de las persecuciones, de todo lo que él pasó, como dije anteriormente, no solo él, sino cada uno de sus apóstoles y de sus discípulos. Entonces, eso es lo que nos debe a nosotros es fortalecer. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, cuando nosotros leemos, cuando nosotros escudriñamos su palabra y nos interesamos en conocer la historia de Dios, eso nos da podemos decir, cierta ayuda para llevar adelante nuestra situación, nuestras vidas. Todos vamos a padecer, todos vamos a sufrir, todos vamos a llorar, todos vamos a sentir dolor, vamos a sentir tristeza, pero vamos a sentir el consuelo de nuestro Señor cuando nos habla y nos dice o nos muestra las promesas que Él nos ha hecho. Y por eso es que nosotros tenemos que pasar por esas situaciones, tenemos que sufrir lo que tengamos que sufrir, tenemos que padecer. Y eso, como dije anteriormente, no debe de desalentarnos, sino que eso nos debe demostrar que vamos por el camino correcto. Cuando estábamos en el mundo, la mayoría de las veces nos sucede, a la mayoría no sufríamos o no nos pasaban tantas cosas como nos pasan hoy en día, pero hoy en día sabemos que tenemos un ayudador que está ahí presente en todo tiempo y en todo momento, y tenemos una forma, podemos decir, diferente de ver la vida, tenemos un entendimiento que anteriormente no teníamos de la vida y el por qué sucede todo lo que sucede. Sí, sé que muchos aún tenemos preguntas para con Dios y cosas que aún no entendemos el por qué suceden de una manera o de otra, pero solo a nosotros nos queda confiar en el Señor y creer de que es así, de que no debemos de cuestionar a Dios por las situaciones en las que nos encontremos, por las pruebas o por las aflicciones. Así que este pueblo de Dios tenía la promesa hecha como Él se le había hecho primeramente a Abraham y luego a sus descendientes, pero no sabían cómo Dios le iba a llevar a cabo. Hoy tenemos nosotros la palabra de Dios en la cual nosotros podemos saber que para ellos no fue nada fácil, podemos decir. Lo dije anteriormente, muchas de las cosas que el pueblo de Dios sufrió o padeció fue por desobediencia a Dios, fue la consecuencia de sus actos, pero muchas de las cosas estaban escritas que así serían y tuvieron que padecer, tuvieron que sufrirlas. El mismo ejemplo, el cual hemos estudiado muchas veces, es el propio José, de la forma que él sufrió y padeció, pero Dios tenía un gran propósito con él. Entonces, si hoy sabemos que para ellos no fue nada fácil, ¿por qué debemos de pensar que para nosotros debe de ser fácil?
no debemos de tener ese pensamiento, sino que debemos de saber y creer que cuando nos enseñan esas cosas no están en la verdad, cuando nos enseñan de que si servimos al Señor Jesucristo no vamos a tener pobreza, no vamos a tener hambre, no vamos a tener enfermedades. Esa no es la verdadera palabra de Dios. Vamos a pasar por pobreza, vamos a pasar por enfermedades, por situaciones, pero la diferencia es que vamos a tener quien nos puede sacar de esa pobreza, quien nos puede sacar de esa enfermedad, quien nos puede sacar de esa tristeza, quien nos puede sacar de ese dolor, y es nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Entonces, solo debemos de confiar en eso, poner toda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y saber y entender que si Él padeció por nosotros, nosotros también debemos de padecer por Él, como dice ahí su palabra, para que juntamente con Él seamos, en un futuro seamos recompensados, en un futuro recibamos la promesa de vida eterna que nos ha dado. Hoy en día hemos recibido ya muchas promesas de las cuales encontramos en la Biblia y las cuales debemos de aprender a vivirla y disfrutarla cada día, pero eso no quiere decir que vamos a estar libres de situaciones o adversidades como lo estuvo el pueblo de Dios. Amén. Así que ese era el objetivo de este estudio, tener un poquito más de entendimiento sobre la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Aquellos que hemos estado hace un tiempo en la iglesia hemos tenido el privilegio de poder estudiar todo Génesis, y ahí aprendí muchas cosas en las cuales en mi caso me han quedado en la memoria y me hacen recordar todo lo que el pueblo de Dios pasó durante el éxodo del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. También ahí encontramos grandes enseñanzas las cuales nos muestran que por ser pueblo de Dios ellos tuvieron que padecer, tuvieron que luchar por las promesas que Dios le había hecho, tuvieron que luchar por esa tierra que Dios le había prometido. Esa tierra no estaba libre, esa tierra estaba poblada, ellos tuvieron que pelear y tuvieron que ganar esas batallas, pero fueron de una forma sobrenatural, fueron de una forma que no tiene sentido frente a las mentes carnales, a las mentes naturales. Solo tiene entendimiento para aquellos que tienen el Espíritu Santo, para aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, y vemos las cosas de una forma diferente. Vemos las cosas de una forma en las cuales, aunque no la entiendamos, sabemos que es verdad porque está escrito aquí, y eso es lo que nos da el conocimiento de nuestro, el saber la historia del pueblo de Dios, el saber la historia de cada uno de sus líderes, de cada uno de sus reyes que Dios puso, y saber que por más que nosotros padezcamos, no vamos a padecer lo que ellos padecieron en esos tiempos en los cuales comenzó el Evangelio a proclamarse por distintos lugares, y la mayoría de ellos fueron muertos de formas crueles. Yo sé que quizás hoy digamos que estamos dispuestos a morir de esa forma, pero llegado el momento, creo que la mayoría no estaríamos dispuestos a morir por su causa. Llegado el momento, muchos tendríamos miedo, muchos flaquearía nuestra fe, pero como dije anteriormente, el Señor conoce, el Señor sabe, y el Señor nunca nos va a dar más de lo que nosotros podamos resistir. Así que debemos de estar siempre confiados en Él, que todo lo que Él pone en nuestras vidas tiene una salida. No dejar que las circunstancias del momento nos distraigan y nos separen de Dios, sino que cada situación que viene en nuestras vidas nos acerque más a Dios, porque ese es el objetivo que Él tiene para con nosotros, para todos. Es igual, ninguno de nosotros tiene privilegios delante del Señor, sino que lo que nosotros podemos lograr depende de nuestra búsqueda, depende de nuestra entrega. Esa es en el único lugar en el cual podemos hacer diferencias con los demás. Quizás unos puedan tener más fe, otros puedan tener menos fe, quizás unos puedan tener unos milagros, otros no puedan tener ciertos milagros, pero depende normalmente de la búsqueda de cada uno. Así que debemos de enfocarnos nosotros primeramente en nuestro Señor Jesucristo, confiar en Él
y dejar que Él pueda obrar nuestras vidas, dejar que cada situación que venga a nuestras vidas nos enseñe algo nuevo y nos ayude a marchar adelante, y de seguro esas promesas que el Señor ha hecho se van a cumplir. Como dice ahí en su palabra, quizás muchos de nosotros no vayamos a ver esas promesas, quizás la vayan a ver nuestros hijos o nuestros nietos, pero la promesa está hecha y el Señor la va a cumplir. A su tiempo, no va a ser al tiempo nuestro, sino que va a ser a su tiempo. Así que solo debemos de confiar en Él, y espero realmente que esto que hemos leído hoy nos fortalezca un poquito, porque todos tenemos esa esperanza de que esto va a mejorar, de que van a haber tiempos mejores, pero según la palabra de Dios van a ser tiempos difíciles en los cuales se va a ir dificultando. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, y verdaderamente solo aquellos verdaderos adoradores son los que van a poder seguir adelante. Muchos quizás van a caer por el camino, muchos van a desfallecer, se van a desanimar, pero solo aquellos que estén verdaderamente confiando en nuestro Señor y arraigados en su palabra, en esto que Él nos ha dejado escrito, en sus mandamientos, en sus consejos, son los que van a poder seguir adelante. Amén. Así que nuevamente gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí en sus hogares acompañándonos. Primeramente gracias a nuestro Señor, que es quien nos da la oportunidad de poder estar con estos estudios a través de esta plataforma, y le agradecemos por eso. Así que gracias a cada uno de ustedes. Vamos a orar ahora pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo, y que esta palabra, este tiempo que hemos estado en su presencia no sea en vano, sino que el Señor pueda producir en nosotros esos frutos que Él desea, porque ese es su propósito. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, bendito seas. Gracias, Padre, por tu inmenso amor y tu misericordia, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, lo grande y poderoso que tú eres, y por permitirnos, Señor, una vez más estar reunidos a través de estos estudios, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los que hemos estado presentes, Padre. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están de sus hogares siguiéndonos, Padre. Para aquellos, Señor, que no conocen tu palabra, Señor, te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, tú abras su entendimiento, su mente, y ellos también puedan recibir esas promesas que nosotros hemos recibido hoy en día, Padre. En otros tiempos, Señor, nosotros éramos iguales a ellos, no teníamos entendimiento, no comprendíamos, no sabíamos que había un Dios, no sabíamos de nuestro Señor Jesucristo, no sabíamos por qué Él había muerto de la forma que había muerto. Pero hoy en día, Señor, tenemos ese conocimiento, y es el que alimenta nuestra fe, nuestra esperanza, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada uno de los que estamos reunidos, Padre, pidiéndote, Señor, por aquellos, Padre, que no tienen tu conocimiento, Padre, aquellos que no se han entregado a ti, Señor, que tú los puedas tocar, Padre. Y también pidiéndote por aquellos, Señor, que se han apartado, que se han alejado, que se han desanimado, Señor. No permitas, Padre, que el enemigo logre su objetivo, Señor. Sino te pedimos, Padre, por cada uno de ellos, Señor, para que tú, Padre, puedas tocar su mente, su corazón, Padre, y puedas traerlo nuevamente, Señor, a tus caminos, Padre. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, Padre, que normalmente nos juntamos los días domingos, Padre. Gracias por cada uno de ellos, por los jóvenes, por los niños, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú los bendigas y los cubras, Padre. Gracias te damos, Señor, por nuestros pastores, y te pedimos, Señor, por ellos, Padre, que tú los bendigas y los llenes con tu Santo Espíritu y los fortalezca, Padre. Gracias te damos también por nuestros hermanos que están trabajando detrás de esto, Padre, para que todo sea posible. Bendícelos, Señor, y llénalos, Padre, con tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias te damos, Señor, por aquellos que siempre de una forma u otra están apoyando al ministerio, Padre. Bendícelos y llénalos, Señor, con tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por este estudio, por esta palabra, Señor, que tú nos has dejado, y por mostrarnos, Señor, y enseñarnos tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por llamarnos hijos tuyos, Padre, y darnos esa promesa, Señor, que juntamente con nuestro Señor Jesucristo recibiremos, Padre. Bendice, Señor, este tiempo que hemos tenido, Padre. Te pedimos, Señor, y te damos las gracias por este lugar que tú nos has conseguido, Padre, en el cual nos podemos reunir los días domingos, Padre, y podemos llevar estos estudios los días miércoles, Padre. Bendice este lugar, Señor, y llénalo, Padre, de tu gloria, Padre. Gracias, Señor, te damos por cada uno, Señor, y te invitamos, Señor, para que el próximo domingo, Padre, tú estés presente, Señor, con nosotros, Padre, y nos ayudes a llevar adelante, Señor, esa reunión, Padre. Bendícela, Señor, de ya te agradecemos, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por todo y por cada uno de nosotros, Padre. Solo te pedimos, Señor, que tú nos ayudes
Padre, a transitar dentro de tu voluntad, Señor, que tú nos muestres el camino, que tú nos guíes, Señor. No permita que nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor. Mantenernos firmes, Padre, con nuestra mirada puesta en tu Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por todo. Bendice este momento en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre, por tu maravilloso amor, Padre. Bendito seas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, hermano. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes que ha estado siguiéndonos, acompañándonos. No nos cansamos de agradecerle, así como le agradecemos a nuestro Señor por la oportunidad que nos da cada miércoles de estar unidos a través de estos medios. Y cada domingo también le damos las gracias porque los domingos estamos con el templo con las puertas abiertas y los invitamos, todos aquellos que puedan llegar, que puedan arrimarse hasta aquí son bienvenidos. Aquellos que no tengan la oportunidad de llegar pueden vernos a través de las cámaras, pero no dejemos que eso sea un impedimento para poder venir a la casa de Dios. Es un privilegio poder estar un día domingo adorando todos juntos a nuestro Señor, aunque tengamos que hacerlo de una forma un poquito diferente, quizás no con la unión o de la forma que lo hacíamos anteriormente, porque siempre debemos de cuidarnos y de estar protegidos por el bien nuestro y por el bien de los demás. Pero el Señor nos ha permitido hasta ahora con bien reunirnos cada domingo y le agradecemos por eso y los invitamos para que puedan llegar hasta aquí. Así que gracias a cada uno de los que de una forma u otra siempre están apoyando al ministerio, gracias a los hermanos que han trabajado para esto y como siempre gracias a nuestros pastores que son quienes nos han guiado durante este tiempo y nos han encaminado en las palabras del Señor. Aprovechamos este tiempo para pedir por todos los pastores que están pasando por tiempos difíciles en estos momentos en los cuales muchas personas se han alejado de las iglesias y sé que no es la misma forma estar llevando una palabra a través de una cámara, sino que este tiempo ha mostrado realmente cómo estamos, ha mostrado qué hay en nuestro corazón. El Señor ha podido ver nuestros pensamientos. Así que le damos las gracias por estos tiempos difíciles. Como dice su palabra, demos gracias en todo. Así que le agradecemos a ustedes y los invitamos para el próximo domingo y los esperamos, si el Señor lo permite, estaremos aquí. Son todos bienvenidos. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias. Amén y amén.